Y después les digo el versículo, porque después se van a volver locos preguntando. Yo los conozco. 8. Capítulo 8. Después le digo el versículo, ¿ok? 8. Aleluya. Alábalo. Ok. Gloria al Señor. Michael, ¿qué dije? ¿Capítulo qué? 8. De Juan. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ok. Antes de eso, yo voy a leer un versículo especial que siempre lo leo. Gloria al Señor. Me encanta la iglesia, cómo está. Tan precioso. Gloria al Señor. Aleluya. No me den ofrenda después de esto, ¿ok? No. Aleluya. Gloria al Señor. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. A Él sea la gloria. Gloria al Señor. Ok. Juan 8, versículo 36. Ahora les di el versículo, ¿verdad? Amén. Es fácil. Es un versículo muy conocido. Gloria al Señor. Muy conocido. Oh, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así. Así que, si el Hijo os libertare, díganlo ustedes. Así que, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Aleluya. Me encanta esta iglesia. Aleluya. Eso es lo fuerte, Señor. Déselo fuerte al Señor. Yes. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Pueden sentar? Gloria a Dios. Bendito sea Jehová. Toda la gloria es para el Señor. Y es para el Señor. Y será para el Señor. Aleluya. Uf, qué rico me siento. Me siento bien, muy bien. No me sentía bien esta mañana. Me sentía horrible en casa. Pero le doy gracias al Señor que me ungí con aceite. Y se me fue todas aquellas cosas. Gloria al Señor. Dios, ¿qué mensaje? ¿Será bueno este mensaje para ellos hoy? No sé. Y ella dijo que sí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Jehová. Bueno. Así que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libres. ¿Sabe qué, hermanos? Me acuerdo inmediatamente cuando leo este versículo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Porque Dios les dio una libertad que ellos estaban pidiendo, que ellos estaban clamando, que ellos estaban reclamando, aunque Dios le había hecho una promesa a Abraham de que los iba a sacar. Pero pasó el tiempo y pasaron los años y no sucedió nada. Pero el Señor los sacó. Él cumplió su promesa en su tiempo. Gloria a Dios. Él hizo muchas cosas también en mí, que yo no esperaba nunca que sucedieran. Jamás en mi vida pensé que iba a estar aquí, y menos con un micrófono. Porque yo era tímido, bien tímido en la escuela, bien tímido. Sabía las cosas, no me atreví ni contestarlas, ni levantar mi mano. Le decía al que estaba al frente, esto es lo que dice, y esta es la respuesta. Y me dice, ¿por qué tú no lo dices? Porque no, me da miedo. Me da pena, gloria a Dios. Pero el Señor me quitó todo eso. Me quitó todo eso. Gloria al Señor. ¿Ve que el Señor nos usa? Gloria a Dios. Y si lo hizo por mí, lo puede hacer contigo también. Amén. Gloria al Señor.
Así que no hay que tener miedo. Si estamos en la mano del Señor, es lo mejor que hay. Pero sí, el pueblo de Israel entró a una tierra, fue en un desierto, a otro desierto, pero el Señor le mostró muchas cosas a ellos de que Él era el Dios, porque había muchos dioses en aquel lugar y se veía mucha abundancia también en Egipto y se veía mucho oro también en Egipto. Había de todo en Egipto, como supuestamente hay en Estados Unidos, porque siempre todas las personas vienen aquí. Muchas naciones han venido aquí y los primeros que vinieron aquí fueron personas cristianas que venían escapándose de la opresión, de la falta de libertad religiosa en otros países de Europa. Y por eso ellos vinieron aquí, buscando una libertad. No lo tengo escrito, está llegando. Gloria a Dios. Entonces, sucede que ellos llegan aquí, empiezan aquí, oran aquí y ayunan. Y el Señor ha bendecido esta nación a pesar de las circunstancias negativas, a pesar de la guerra civil, guerras que hubieran aquí en esta nación. Y fueron personas que se dedicaron a servirle al Señor. Inclusive, con los años, también recibieron a muchos judíos que fueron expulsados de diferentes naciones. Y esta nación le abrió las puertas a los judíos también. Y gloria a Dios por los judíos que son bendecidos. Y el que le abre la puerta a un judío, Dios lo bendice. Amén. Es como el arca que llegó, lo llevaron a la casa del sacerdote, ¿verdad? Y dejaron aquella arca allí. ¿Y qué pasó con aquella arca? Empezó a bendecir a esa familia entera. Gloria a Dios. Y vemos que cuando nosotros bendecimos a los judíos, nosotros recibimos bendición también. Inclusive tengo conocimientos de que cuando en Puerto Rico los judíos fueron también, le abrieron las puertas y después le dieron certificado de que ellos podían libremente, de que ellos podían hacer sus servicios religiosos libremente sin ninguna obstrucción de nadie. Y Dios ha bendecido a Puerto Rico también por esa parte. Y de ahí han salido muchas personas, muchos evangelistas, muchos misioneros. Y yo, ¿cómo este pueblo tan pequeño, esta isla tan pequeña ha bendecido tanto a otras naciones que son más grandes? Entonces, Dios obra por sendas misteriosas. Gloria a Dios. Pero hermanos, el pueblo de Israel venía buscando esa libertad, guiados por el libertador Moisés, ¿verdad? Ellos llegan, ven que el mar rojo se abrió, pasaron en seco, llegaron al otro lado, en victoria, cantaron en la victoria. Cantaron el cántico de victoria. Se cerró el mar. Después de eso, el Señor empezó a bendecirlos a la manera de Dios, para probarlos a ellos. Pero llegó el tiempo en que ellos se cansaron de ciertas bendiciones de Dios, de la manera como Dios estaba dándole a ellos las cosas.
Y entonces empezaron a murmurar, pero aún con todo eso empezó Dios a darle las cosas. Y una de las murmuraciones que hicieron ellos era que ellos querían regresar otra vez a las cebollas, a comer cebollas, a comer sopa de cebolla. Yo no quiero comer sopa de cebolla. Yo mejor prefiero comer maná del cielo. Gloria al Señor. Y que no me estén dando latigazos, esclavo. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios me mostró que Él los mandó a abrir el Mar Rojo y pasar por el Mar Rojo también para que ellos no volvieran hacia atrás. Y eso es lo que hace con nosotros también. Él cierra puertas. Nos trae a este país, nos trae a esta nación para enseñarnos a que seamos personas de Dios. Busquemos su presencia. Algunas personas están aquí y se apartan de Dios por la abundancia o por las circunstancias también de que ellos quieren tener mucho trabajo y quieren tener mucho dinero y quieren tener y quieren tener y quieren tener, como el pastor dice, y quieren tener y quieren tener, pero lo logran, pero abandonan lo más importante. Los que vivimos en una nación libre podemos considerarnos felices. Y es lógico que queramos celebrar el Día de la Independencia como se celebra aquí, ¿verdad? Sin embargo, al igual que toda la humanidad, estaríamos atados a la esclavitud espiritual. Eso es lo que Jesús vino a libertar al cautivo. Ellos sabían la palabra de Dios. Ellos conocían toda la palabra de Dios supuestamente, pero ¿sabe qué? Ellos no estaban libres tampoco cuando Jesús vino. No estaban libres, estaban bien atados, porque estaban en la religiosidad, en la religión. Y cuando Jesús vino con esa libertad, ellos dijeron, no queremos esto, porque a ellos no les convenía, porque ellos tenían diferentes movimientos, modos, y no estaban haciendo exactamente lo que el Señor decía en la palabra. Ellos habían cambiado la palabra, ellos habían torcido la palabra, ellos estaban viviendo en modo diferente a lo que la palabra decía. Y le estaban enseñando eso a otras personas. ¿Qué quiere decir? Que estaban esclavizando también a los mismos de ellos. Una religión falsa no trae libertad, trae pecado, no trae ninguna libertad. Pero Jesús es la única libertad del mundo. Amén. Los aspectos en los que estamos bajo la esclavitud, estamos bajo la maldición de la ley. La ley de Dios requiere una obediencia perfecta, pero es imposible cumplirla, porque el hombre peca mucho. Dios sabe el corazón. Dios puso esas leyes para que las siguieran, para que hicieran lo mejor posible, porque tenía que someterlo de una forma al hombre. Además, la ley pone una maldición sobre nosotros por cada transgresión. Está en Gálatas 3:10. Sus preceptos han sido violados por todos nosotros en miles de ocasiones.
Está en Romanos capítulo 3, verso 19 al 23. Bajo el poder del pecado. El pecado ha sido infectando nuestro cuerpo y alma. Lo podemos encontrar en Salmos 53:3. Ningún creyente puede tener dudas al respecto cuando estamos en Romanos 6:16. Buscar Romanos 6:16. Gloria a Dios, Santo Jesús. Gloria a Dios. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero la gracia, el 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria al Señor. Vive Dios. Gracias al Señor que nos libertó de la esclavitud, del pecado. La principal es el pecado. Y más cuando tú sabes que hay algo que está mal en tu vida y que tú no sabes cómo salir de esta situación. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de salir de mi vida, que ahora mismo hay personas que están esclavizados, muchos de ellos han muerto en la droga, alcohol. Yo le doy gracias al Señor porque yo no fui alcohólico, pero me gustaba la fiesta como loco. Bien, me gustaba la fiesta, como tú no tienes idea. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos un punto en que nos damos cuenta, Dios nos va despertando poco a poco para sacarnos de esa esclavitud. Y nos da mostrando poco a poco. Aunque el enemigo trata de tapar nuestros ojos, tapar nuestros oídos y bloquear nuestra mente. Pero el Señor sigue bregando con nosotros. ¿Para qué? Para darnos la libertad que necesitamos y que Él pagó por el precio por nosotros. Gloria a Dios. Cada pecador penitente es esclavo del diablo. A nadie le gusta decir eso. Nadie quiere saber eso. Esto está en 2 Timoteo 6:26. Oh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos cuando somos esclavos del diablo somos. Porque el diablo aquí es el que nos esclaviza. Pero nosotros tenemos un libertador que muchas veces no conocemos. No lo conocíamos. Yo no conocía al Señor como lo conozco ahora. Amén. Y sé que habían personas que oraban por nosotros, pero es una cosa muy diferente. Yo no sabía lo que era el gozo. No sabía lo que era reírme en el espíritu. Yo no sabía lo que era hablar en lenguas. Yo no sabía lo que eran profecías. Pero el Señor me enseñó todas esas cosas.
Yo nunca había escuchado eso de los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Santo. Pero el Señor cuando nos liberta, Gloria a Dios. aleluya, el Señor nos trae y nos enseña. Nos va equipando, porque quiere frutos en nosotros. Bajo el temor de la muerte es un estado de servidumbre. Así estaba el pueblo de Israel anteriormente. Servidumbre, sirviéndole a otros. En esta nación hay servidumbre también, mucha servidumbre. En esta nación hay mucho pecado a pesar de la libertad, Gloria a Jesús. porque han llegado aquí y se creen que esta nación, el dólar es lo máximo, y el dólar no es lo máximo. El que da el dólar es el máximo aquí, si vamos a ver. Porque es el que te da las fuerzas. Él es el que da las fuerzas. Y las fuerzas te las da como el búfalo. Y te levanta como el águila. Porque Él es el que da el respirar. Él es el que te da el ánimo para irte a trabajar. Porque si tú no tienes esas fuerzas, tú no vas para ningún lado. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Santo. Él es el que te da las finanzas, la inteligencia, la sabiduría, cuando la pidas, para poder administrar los negocios. ¿Verdad, Iván? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque si tú no pones a Dios en tus asuntos, todos los asuntos personales, vas a fracasar, incluyendo tu matrimonio. Sí, Señor. Aleluya. No sé a quién Dios le está hablando hoy, pero mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Todo lo tenemos que poner en las manos del Señor para que el Señor nos bendiga. Porque a veces ponemos cosas en las manos del Señor y a veces el Señor no contesta en el tiempo de nosotros, porque Él se tarda un poquito, aparentemente. Y entonces nosotros nos ponemos a adelantarnos. Y ahí es que está el error. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. ¿Y sabe qué? A veces caemos en esclavitud por eso. Caemos en esclavitud porque el Señor no está en el asunto y el enemigo se aprovecha por ese lado. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Sí, Señor. Y entonces, lo más importante es darle el tiempo al Señor cuando es el tiempo del Señor. Y la intimidad con el Señor no se puede interrumpir por nada, ni por nadie. Daniel oraba 3 veces. David oraba más de 3 veces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque él era rey y tenía sus asuntos también, pero él tenía su tiempo para todo. Pero Dios era primero. Y nosotros tenemos que ser así. Siempre mantenernos de esa forma. Y aún en nuestro trabajo, en donde estemos, en la oficina, donde estemos trabajando, alabar al Señor en un tiempo. Ahí tú alabas al Señor. Tú te alabas, lo alabas al Señor. Estoy aquí. Yo he sentido la presencia del Señor en mi trabajo. Yo he sentido. Y le estaba contando, le dice a mi esposa algo. Yo le dije un testimonio hace poco tiempo acá, cuando en abril yo vine, fuimos a Puerto Rico y regresamos, tuvimos a predicar, orando por un joven que estaba en la plaza de Ponce. Y entonces estamos orando por ese joven porque él pidió una limosna y después yo le dije a mi hermana y
y a mi esposa, vamos a orar por él. Nos pusimos a orar por él, pero que entonces había un señor que nos llamó la atención a mi esposa y a mí y a mi hermana. Entonces ese señor estaba allí sentado, iba caminando suave, se sentó en la banca y de momento lo veíamos y nos sentíamos como inquietos por él, pero él, cuando nosotros estábamos orando por el joven, él nos estaba mirando con una sonrisa muy especial. Y le dije, después vamos a ir a orar por él. Terminamos con él, fuimos a orar, íbamos a orar por él, lo fuimos a buscar, no estaba. ¿Cómo desapareció? No sabemos, porque no nos tardamos tanto. Este jueves, creo que fue jueves, yo entré a McDonald's a comprar unas papitas para comer, y ¿sabes qué? A la persona que yo vi era, casi puedo decir que era idéntica a la misma persona que yo vi allá en Ponce. Y yo digo, esta persona me es parecida. Cuando me voy saliendo, está sentado allá mirándome. Cuando me está mirando, se sonrió conmigo y yo me sonreí con él. Y era como si hubiésemos tenido una química de esa que tú lo conoces. Y él me hizo, y yo le hice con una sonrisa, como la del pastor así. Gloria a Dios. Y yo dije, le hice así y me fui caminando. Ese es el Pues yo mismo dije, ángel. wow. Aleluya. Y yo estaba sintiendo la presencia del Señor el jueves de una manera increíble. Sentía la presencia del Señor bien fuerte, gloria a Dios. Bendito sea Jehová, aleluya. Amén. Y por eso te digo, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer algo fuera de la voluntad del Señor, porque es un riesgo grandísimo. Y nos puede traer consecuencias muy graves. Y especialmente cuando son esposas, cuando tú vas a casarte con una mujer hay una pareja que se van a casar en la iglesia, ¿qué sucede? Que tienen que orar para saber si es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque a veces lo que nosotros pensamos o creemos o vemos no es lo que el Señor ve. Porque el Señor ve el corazón y el Señor ve el futuro. Hay muchos matrimonios divorciados con hijos, entre ellos yo. No era mi compañera, pero desafortunadamente a quien le estaban diciendo él no es el compañero tuyo, era a ella. Él no es tu compañero. Ella se quedó callada y nos casamos. ¿Qué tiempo duramos? 9 años. ¿Cuántos hijos? 2. Después, ella misma, de parte del Señor, le dijo, vas a tener, me dijo a mí, de parte del Señor, me dijo, te vas a casar con una mujer más joven que tú. Es increíble que diga eso, porque estábamos casados. Pero sabe que Dios conoce las cosas, sabe las circunstancias. Dios le había hablado a ella años anteriores. Él no es tu compañero, yo sé cuál es tu compañero y te lo tengo y es él, esta persona. Ella dijo, no, yo no lo quiero a esa persona, yo quiero a Robert. Mira cómo son las cosas. Una persona es una persona una mujer que buscaba de Dios desde la mañana hasta la noche. Y donde el Señor la mandaba, ella iba. Pero ¿sabes qué? Hay circunstancias que ella no obedeció y también se quedó callada. Entonces vienen las circunstancias.
Y por eso yo le digo, hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer algo, sobre todo cuando hay de matrimonio. Es sumamente importante. Todo es importante para Dios. Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero el Señor quiere que nosotros no caigamos en una trampa. Porque hay trampas en la gente. La gente no piensa bien, la gente piensa mal. Nosotros pensamos bien, porque pensamos como el reino de Dios, pero estamos en la tierra. Y aún con personas que parecen que son cristianos, o dicen que son cristianos, y están actuando mal. Porque la palabra de Dios dice, falsa balanza. ¿Entiendes? Y a Dios no le gusta eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Gloria a Dios. Por eso que caemos en esclavitud, por la desobediencia de nosotros mismos. Y por eso es cuando el pueblo de Israel, ejemplo para todas las demás naciones, ellos desobedecían a Dios, se apartaban de Dios, porque estaban buscando otras cosas. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios entonces los venía, le mandaba otra nación para que ellos fueran esclavos de esa nación que Él mandó. Por ejemplo, los filisteos, por ejemplo, los egipcios y otros más. ¿Ve? ¿Qué pasa? Que todo viene con una consecuencia negativa o positiva. Todo depende de cómo tú lo hagas. Pero para Dios, Dios quiere las cosas de una manera que nosotros tenemos que estar en obediencia al Señor para no caer en esclavitud. ¿Cómo podemos ser verdaderamente ser libres? No podemos satisfacer ni un solo punto de la ley. Nada sino la preciosa sangre de Cristo puede hacer la expiación por el pecado. Por eso es que nosotros somos libres, simplemente por la sangre de Jesucristo y su palabra, ¿verdad? Esto está en Hechos, capítulo 10, versículo 4, 11, 12 y 14. Por ningún medio podemos renovar y santificar nuestros corazones. Nuestra obligación y habilidad para hacer el bien viene únicamente de Dios. Filipenses 2:13. El hombre, en el poder de su naturaleza caída, no puede resistir ni hacer frente a los ataques de Satanás. Solamente en la armadura de Dios podemos tener esperanza de obtener la victoria. Efesios 6, 11 al 13. Tampoco somos capaces de desarmar a la muerte de su aguijón. ¿Quién puede escaparse de la muerte? Ninguno de nosotros. El Hijo de Dios puede y quiere liberarnos. Él vino al mundo para darnos la libertad. Está en Isaías 61:1. Él ha pagado el precio de la redención. Está en 1 de Pedro 1, 13 al 19. Él, Jesús, ha sido comisionado para liberarnos por medio de su poder. Está en Lucas 12, 20 al 22. Él nunca negará esta bendición al alma que tenga fe en su persona. En Juan 12. Qué gloriosa libertad podemos obtener. Él nos libertará de toda esclavitud, siempre y cuando nosotros seamos obedientes. La ley nunca podría maldecirnos. Romanos 8:1. El pecado será
vencido dentro de nosotros. Porque el Señor nos liberta desde adentro hacia afuera. Está en Romanos 6, versículos 6 al 14. Satanás también será sometido al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. En Romanos 16, 20. La muerte no será ya más nuestro enemigo. Sí, Señor. Gloria a Jesús. 1 Corintios 15, 55. Ahí por el Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo, podemos vivir en Cristo, morir en Cristo y resucitar en Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Él nos introducirá a un estado de perfecta libertad. Cristo nos ha dado un espíritu de adopción. Estamos en Romanos 3, 15. Ahí se puede leer. Él hará los deberes más difíciles con todo placer. En Salmos 119, 32. Para él nada es difícil. Para él todo es fácil. Inclusive como la hermana Is dijo ahorita, que ella quería tener una experiencia más de su existencia. Y el Señor le mostró. Pero ella dio testimonio ahorita. Y vino ese rayo y ese trueno y relampagueó. Y ella vio esa luz que la rodeó a la misma vez y no le pasó nada. Gloria a Dios. Si fuera de otra manera, el rayo te hubiese caído a ti, no hubiese estado aquí sentada. Seriamente hablando. Él nos continuará bendiciendo en esta vida presente y futura. Gloria a Dios. Bendito sea Jehová. Para conclusión, estar en Cristo es el secreto de nuestra vida. Muchas personas se preguntan, ¿por qué tú brillas? ¿Por qué tú eres alegre? ¿Por qué tú tienes tanta energía? Gloria a Dios. ¿Por qué tú te ves tan joven cada día? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se pregunta el mundo. Porque tú lo primero que tienes a Cristo, y si estás con Cristo, tienes la libertad. Ustedes han tenido la experiencia, porque yo sé que se han tenido la experiencia afuera, yo la he tenido, que me han preguntado esas cosas. Y hasta gente más joven que yo. Dice, ¿qué tú tienes? Digo, bueno, ¿qué tú haces? ¿Qué tú tomas? Yo lo único que hago es orar. Dice, orar, ¿sí? Simplemente. Dice, porque es que tú tienes una energía como de personas de 45 años o algo así. Dice, el Señor está conmigo, ¿verdad? Como poderoso gigante, puede que nos da la energía, nos da la fuerza. Gloria al Señor. Estar en Cristo es la esperanza de nuestra gloria. Debemos hacer un esfuerzo de ser pacientes con los defectos y las flaquezas de las demás personas, sin importar cuáles sean, porque nosotros tenemos flaquezas y fallamos también. Gloria a Dios. Tenemos que cuidarnos de no poner en balanza a otras personas. Primero mirémonos a nosotros mismos. Sí, primero mirémonos a nosotros mismos para saber, antes de juzgar, antes de decir cualquier palabra ofensiva. Pero cuando nosotros tenemos al Señor, lo que hacemos es bendecimos. No importa si nos tiren con cosas, no importa, tenemos que ser como Esteban, dijo el pastor ahorita. Tenemos que ser como Esteban, enfocarnos en el Señor, enfocarnos en el cielo. Y podemos ser bendecidos. Gloria a Dios.
Y nunca, si quitamos nuestra mirada del Señor, como lo hizo Pedro, que quitó la mirada del Señor, cuando estaba caminando por el agua, en una tormenta, caminando por el agua, es la misma forma como nosotros tenemos que caminar enfocados en Jesús. Gloria a Dios. No quitando nuestra mirada en Jesús, porque es el autor consumador de nuestra fe. Gloria a Dios. Y Él cambia las cosas. Todo está bajo su control. Si tú pides, recibes. Él tiene el poder para hacer los cambios Gloria a Dios. en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor lo continúe bendiciendo. Gracias por esta oportunidad. Hemos aprendido algo más. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. A estas personas que han escuchado la palabra del Señor y desean conocer al Señor más, pueden pedirle perdón al Señor y Él va a restaurar tu vida. Él va a cambiar tu vida, pero tienes que pedirlo con fe, con todo el corazón. Y verás que aunque estés apartado o estés frío, Él te va a poner caliente si tú quieres. Te va a calentar con el poder del Espíritu Santo. Si hace tiempo que no hablas en lenguas, el Señor te va a poner a hablar en lenguas nuevamente, porque Él lo hizo conmigo también. Gloria a Dios. Y Él no es bueno, Él es buenísimo. A Él sea la gloria. Y Él quiere restaurar tu vida. Quiere restaurar tu vida, quiere transformar tu vida y llevarte por los caminos que Él quiere, no los que tú quieres. Los de Él son mejores, aunque aparentemente son los difíciles, pero mejor es cargar su cruz, ¿verdad? Cargar nuestra cruz cada día y hacerlo de la manera como el Señor quiere, no como nosotros queramos, porque si no, vamos a fracasar. Y el Señor tiene piedad y misericordia. Y tú puedes ser reconciliado. Todo depende de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Santo.